que ya, hermanos, entendamos, hermanos, cuál es el propósito, hermanos, por el cual, hermanos, estamos aquí, hermanos, en este lugar, hermanos, es para escuchar la palabra de Dios, hermanos, y ponerla por obra, hermanos, porque ¿de qué nos sirve, hermanos, escuchar la palabra de Dios, hermanos, si no la vamos a poner por obra, hermanos? Y es lo que dice aquí, hermanos, el pasaje que leíamos, hermanos, dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo, hermanos? Realmente, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que realmente, hermanos, el Señor, hermanos, quiere realmente, hermanos, que dejemos, hermanos, esos malos caminos, hermanos, que realmente, hermanos, que ya no vivamos, hermanos, en nuestra ignorancia, hermanos, sino que vengamos a la palabra, hermanos, vengamos acá, hermanos, al entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, y vamos a buscar, hermanos. Vaya conmigo, hermanos, al libro de Isaías, hermanos, Isaías 55, 6. Ya tenemos, hermanos, el libro de Isaías 55 y el versículo 6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, hermanos. El Señor quiere, hermanos, que nos volvamos de nuestro mal camino, hermanos, que realmente, hermanos, dejemos el pecado, hermanos, dejemos aquello, hermanos, que practicamos en otro tiempo, hermanos. Realmente, hermanos, cuando no conocemos de Dios, hermanos, realmente, hermanos, ¿qué no hace el ser humano, hermanos, cuando no tiene a Dios en su corazón, hermanos, cuando no hay temor de Dios, hermanos? Realmente, hermanos, el hombre vive, hermanos, conforme a las corrientes de este mundo, hermanos, y el hombre, hermanos, se deleita, hermanos, en la borrachera, en tantas cosas, hermanos, que realmente, que dice el Señor, hermanos, que debemos de dejar, hermanos, de escuchar, hermanos, al Señor, hermanos. Y aquí dice el Señor en su palabra, hermanos: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo, hermanos? Realmente el Señor, hermanos, nos amonesta a través de la palabra del Señor, hermanos, que dejemos, hermanos, aquello, hermanos, que realmente perturba al hombre, hermanos, porque también, hermanos, el profeta Juan el Bautista, hermanos, le decía: oh generación perversa, dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, hermanos? Sino que el Señor a través de su palabra, hermanos, dice que hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Realmente, hermanos, debemos de dejar, hermanos, aquello, hermanos, que estamos haciendo, hermanos, y hermanos, venir al Señor, hermanos, venir, hermanos, a realmente, hermanos, hacer lo que la palabra de Dios dice, hermanos, porque, hermanos, cuando no conocemos de Dios, hermanos, cuando no nos han realmente, hermanos, inculcado la palabra de Dios, hermanos, cuando realmente, hermanos, yo recuerdo en otro tiempo, hermanos, que realmente, hermanos, la gente, hermanos, no se preocupa, hermanos, por enseñar, hermanos, por leer la palabra de Dios, hermanos. Realmente, hermanos, yo recuerdo que realmente mi abuelito, hermanos, realmente, hermanos, yo nunca, hermanos, miré, hermanos, que él se preocupara, hermanos, por leer la palabra de Dios, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre está alejado de Dios, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre, hermanos, cree en Dios, hermanos, a su manera, hermanos, pero realmente, hermanos, Dios, hermanos, demanda una cosa en su palabra, hermanos, que el hombre se tiene que volver de su mal camino, hermanos, se debe de volver, hermanos, al Señor, hermanos, y dice que Él tendrá misericordia del hombre, hermanos, y realmente dice que si sus pecados fueran rojos como el carmesí, dice que vendrán a ser blancos como la nieve, hermanos. Realmente, hermanos, el Señor, hermanos, realmente está dispuesto, hermanos, a perdonar al hombre, hermanos, pero debemos de hermanos, rendirnos al Señor, hermanos. Y realmente, hermanos, como le decía, hermanos, realmente, hermanos, nunca, hermanos, realmente nunca, hermanos, en otro tiempo, hermanos, mis abuelos, hermanos, yo recuerdo, hermanos, que mi abuelito, hermanos, era el que realmente se oponía a las cosas de Dios, hermanos, porque en ese entonces, hermanos, yo recuerdo que llegó la palabra de Dios realmente allí donde yo viví con mis abuelos, hermanos, y realmente
recuerdo que mi abuelita, hermanos, sí le interesaban las cosas de Dios, hermanos, pero a mi abuelo no, hermanos, realmente él vivía, hermanos, en la rebeldía, hermanos, realmente, hermanos, pero es a lo que yo voy, hermanos, que realmente nunca nos inculcaron la palabra de Dios, hermanos, realmente no teníamos entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, lo que el Señor dice en su palabra, hermanos, dice aquí, mire, a todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante, hermanos, realmente, hermanos, cuando habla, hermanos, que la palabra de Dios dice, hermanos, si ponemos por obra, hermanos, si hacemos lo que el Señor dice, hermanos, pero hermanos, si hacemos lo contrario, hermanos, si realmente, hermanos, contradecimos lo que Dios dice en su palabra, hermanos, si la palabra de Dios dice, hermanos, que los borrachos, que los adúlteros, hermanos, que los fornicarios, hermanos, no heredarán el reino de Dios, hermanos, pero si hacemos, hermanos, lo contrario, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, realmente, hermanos, estamos, hermanos, fuera de la voluntad, hermanos, y realmente, hermanos, no hemos entendido cuál es el propósito por el cual, hermanos, Dios nos ha llamado, hermanos. Realmente el Señor, hermanos, quiere, hermanos, que nos retiremos, hermanos, que realmente ese viejo hombre, hermanos, que antes, hermanos, gobernaba, hermanos, nuestra vida, hermanos, el viejo hombre, hermanos, ese que se enojaba, hermanos, que realmente era mentiroso, embustero, hermanos, y chismoso, todo eso, hermanos, realmente no le agrada al Señor, hermanos, sino que debemos, hermanos, realmente ser benignos, misericordiosos, hermanos. Dice que no pagando mal por mal, hermanos, sino que, hermanos, debemos que realmente, hermanos, vencer el bien con el mal, hermanos, porque, hermanos, realmente es lo que dice Dios en su palabra, hermanos, que Dios nos ha llamado para buenas obras, hermanos, realmente, hermanos, para hacer lo bueno delante de Dios, hermanos. Dios nos ha llamado para bendición, hermanos, para que seamos de bendición a otras personas, hermanos. Y dice la palabra de Dios, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, hermanos. Realmente, hermanos, el fundamento, hermanos, y la roca, hermanos, es el Señor Jesucristo, hermanos, que realmente ese debe ser el fundamento, hermanos, que realmente el hombre tiene que edificar, hermanos. Debemos de realmente, hermanos, pensar, hermanos, y tener en mente, hermanos, que sin el Señor, apartados de Dios, dice la palabra de Dios, que nada podemos hacer, hermanos. El hombre realmente, hermanos, realmente si no tiene a Dios en su corazón, hermanos, el hombre no es nada, hermanos. Y en aquel día, hermanos, cuando el hombre, hermanos, parta de este mundo, hermanos, realmente, hermanos, el hombre realmente va a venir la ruina, como dice la palabra de Dios, hermanos. Realmente, hermanos, si no edifica, hermanos, sobre la roca, hermanos, sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo, cuando, hermanos, el hombre venga, hermanos, cuando el hombre esté delante de Dios, hermanos, realmente, hermanos, el Señor le dirá, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo, hermanos? Realmente, hermanos, el hombre, hermanos, un día va, hermanos, a estar delante de la presencia de Dios, hermanos, y le va a dar cuenta al Señor, hermanos, qué hizo, hermanos, con la vida, con la vida que el Señor nos prestó, hermanos, porque sabemos, hermanos, que de Él depende la vida, hermanos, de Él, hermanos, depende todas las cosas, hermanos. Aún dice que si una hoja de un árbol se cae, hermanos, es que esa es la voluntad del Señor, hermanos, y realmente, pero, hermanos, no debemos de realmente desviarnos, hermanos, de la voluntad de Dios, hermanos, de querer edificar, hermanos, en otro fundamento, hermanos, que no sea el Señor Jesucristo, hermanos, que realmente, hermanos, si tomamos caminos, hermanos, equivocados, hermanos, si, hermanos, nos hacemos sabios, como dice la palabra de Dios, hermanos, si, hermanos,
el hombre, hermanos, agarra caminos equivocados, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, ese versículo que le digo, hermanos, lo que dice el Señor en su palabra, hermanos. Vamos a buscar el libro de Proverbios, hermanos, Proverbios 14, 12, hermanos, el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios 14, 12. Y vamos a leer, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en el libro de Proverbios. Ya tenemos el libro de Proverbios. Sería el libro de Proverbios 14, 12. Y mire cómo dice la palabra de Dios aquí en el libro de Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mire cómo dice la palabra de Dios, hermanos. Si nos desviamos, hermanos, del fundamento que dice el Señor Jesucristo, hermanos, si vivimos, hermanos, o hacemos mentira, hipocresía, hermanos, si realmente, hermanos, vivimos una vida doble, hermanos, una vida falsa, hermanos, si no vivimos la palabra de Dios, hermanos, de eso habla la palabra de Dios, hermanos, que es otro camino, hermanos, es otro, no estamos edificando en la roca que es el Señor Jesucristo, hermanos, sino que nos estamos haciendo sabios en nuestra propia opinión, hermanos, y estamos agarrando un camino diferente, hermanos, un camino, hermanos, que no le agrada al Señor, hermanos. Y la palabra de Dios dice que dice que los borrachos, hermanos, no heredarán el reino de Dios, hermanos. Y seguimos, hermanos, todavía, hermanos, queremos, hermanos, pasar a la tienda, hermanos, y agarrar un 24 y eso, hermanos. Realmente, hermanos, de eso, hermanos, está hablando la palabra de Dios, hermanos, que dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, hermanos. Y de ese fundamento, hermanos, está hablando la palabra de Dios, hermanos, que al hombre, hermanos, agarra caminos que a la verdad, hermanos, son derechos, hermanos, pero dice que el final de ellos dice que es la muerte, hermanos, realmente. Y eso no debemos pensar, hermanos, que somos sabios, hermanos, en nuestra propia opinión, hermanos, sino que, hermanos, debemos de realmente rendirnos a las plantas del Señor, hermanos, y obedecer la palabra de Dios, hermanos. Y dice, mire, como dice aquí este libro, hermanos, el versículo 49, más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, hermanos. Realmente, hermanos, cuando el hombre, hermanos, cuando el ser humano, hermanos, realmente, hermanos, no edifica, hermanos, su casa, hermanos, su vida, hermanos, representa, hermanos, esa casa, hermanos, nuestra vida, hermanos, debe de realmente fundar, hermanos, realmente tomar en cuenta al Señor, hermanos, porque, hermanos, ¿de qué sirve, hermanos, escuchar la palabra, hermanos, que por un oído nos entre y por otro nos salga, hermanos, y no vamos a hacer realmente, hermanos, no vamos a hacer, hermanos, realmente lo que la palabra de Dios dice, hermanos, sino que por un oído nos entra y por otro nos sale, hermanos, realmente, hermanos, y dice la palabra de Dios que realmente, hermanos, fue grande la ruina de aquella persona, hermanos, que no edificó, hermanos, su casa sobre la roca, hermanos. Y realmente, hermanos, hay un fundamento, hermanos, por el cual, hermanos, ese fundamento, hermanos, debe de ser el Señor Jesucristo, hermanos. Dice que buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos, y dice que todo vendrá por añadidura, hermanos, pero amén. Dios, hermanos, debe estar, hermanos, en nuestras vidas, hermanos. Realmente, hermanos, el Señor debe ser el primero en nuestras vidas, hermanos. Amén. Y realmente, hermanos, por eso habla la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a ir y vamos a buscar ahí el libro de Proverbios también, hermanos. Vamos a buscar, hermanos, Proverbios 16, 21, 16, 25 vamos a leer. Proverbios 16, 25. ¿Ya lo tienen? Proverbios 16,
16:25, mire cómo dice: hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte, hermanos. Realmente, hermanos, dice, hay caminos, hermanos, porque, hermanos, como le decía, hermanos, dice que ancho, dice la palabra de Dios que ancho y espacioso, hermanos, es el camino que va a la perdición, hermanos. Ese es un camino, hermanos, que el hombre puede tomar, hermanos. El hombre, hermanos, puede hacer lo que se le plazca, hermanos, pero realmente, hermanos, el hombre, hermanos, así, hermanos, así es como vivimos, hermanos, cuando no conocemos de Dios, hermanos. Realmente hacemos lo que se nos viene a la mente, hermanos, pero no, hermanos, realmente ese camino que dice la palabra de Dios, hermanos, que dice que hay caminos que le parecen derechos al hombre, hermanos, pero dice que no, hermanos. Realmente, hermanos, cuando venimos al camino de Dios, hermanos, cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, ahora, hermanos, dice que, hermanos, debemos de hermanos, dice que angosto y espacioso, hermanos, es el camino, hermanos, que Dios, hermanos, nos ha dejado, hermanos, en la palabra de Dios, hermanos, que habla también, hermanos, de entrar por la puerta angosta, hermanos, y realmente, hermanos, es como Dios quiere, hermanos, que realmente el hombre, hermanos, deje, hermanos, como decía el libro de Isaías, hermanos, que deje sus malos pensamientos y se vuelva al Señor, hermanos. Dice, porque hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte, hermanos. Realmente, hermanos, el hombre, si quiere vivir, hermanos, conforme a lo que él quiere, hermanos, realmente, hermanos, el hombre se revela, hermanos, en contra de la voluntad del Señor, hermanos. El hombre, hermanos, cuando no viene a los caminos del Señor, hermanos, dice que realmente, hermanos, que el hombre, hermanos, va en desobediencia, hermanos, y lamentablemente, hermanos, hermanos, el hombre cuando muere sin Cristo, hermanos, realmente, hermanos, va sobre maldición, hermanos. Realmente hay un juicio, hermanos, que el hombre, hermanos, va a enfrentar, hermanos, quiera o no, hermanos. Realmente un día, hermanos, aquel que nos prestó la vida, hermanos, aquel que nos da el aliento de vida, hermanos, dice que un día, hermanos, le vamos a rendir cuentas al Señor, hermanos, y vamos a leer ese versículo, hermanos, para que mire, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, hermanos, para que miramos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que lo que dice, hermanos, Dios en su palabra, hermanos, que vamos a buscar el libro de Hebreos 9:27, hermanos. Ya tenemos, hermanos, el libro de Hebreos 9:27, hermanos. Realmente lo que dice Dios en su palabra, hermanos, el libro de Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, hermanos. Realmente, hermanos, eso, hermanos, es lo que le espera al hombre, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, realmente, hermanos, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, hermanos. Realmente, hermanos, realmente un día vamos a ir, hermanos, a la presencia de Dios, hermanos, y le vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que hicimos, hermanos, de lo que realmente, hermanos, cómo fue, hermanos, nuestra vida, hermanos, nuestra actitud, hermanos, en este mundo, hermanos. Realmente, hermanos, si un día, hermanos, tuvimos el privilegio, hermanos, de arreglar nuestra vida con el Señor, hermanos, y realmente, hermanos, nos hicimos sabios, hermanos, en nuestra propia opinión, hermanos, y dice que tomamos un camino diferente, hermanos. Realmente, hermanos, no quisimos realmente venir, hermanos, y aceptar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Realmente no creemos, no quisimos, hermanos,
edificar, hermanos, en la roca, hermanos, no quisimos hacer, volvernos, hermanos, de nuestro mal camino, hermanos, y venir, hermanos, al Señor, hermanos. Pero, hermanos, Dios, hermanos, extiende su mano de misericordia, hermanos, y Dios, hermanos, dice que Dios, hermanos, no se ha cansado de hablarle al ser humano, hermanos, aquel, hermanos, que está perdido, hermanos, aquel, hermano, que se desvió, hermanos, de su camino, hermanos, realmente, hermanos, como dice el libro de Isaías, hermanos, dice que cada cual se apartó por su camino, hermanos, y cada quien, hermanos, toma caminos, hermanos, que realmente, hermanos, se hace sabio el ser humano, hermanos, aquel que no conoce de Dios, hermanos, y camina, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, hermanos, y realmente, hermanos, pero, hermanos, sabemos, hermanos, que Dios, hermanos, Dios es un Dios, hermanos, bueno, misericordioso. Dice que Dios no quiere, hermanos, que nadie se pierda, hermanos, sino que todos vengamos al entendimiento de la palabra de Dios, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, el hombre endurece su corazón, hermanos. El hombre, hermanos, realmente, hermanos, pues realmente, hermanos, se hace fuerte, hermanos. El hombre, hermanos, quiere todavía deleitarse, hermanos, en el mundo, hermanos. Quiere, hermanos, pensamos, hermanos, que tenemos, hermanos, muchos años de vida por delante, hermanos, pero no sabemos, hermanos, si, hermanos, el día de mañana el Señor nos llama a cuenta, hermanos, así es la voluntad de Dios, hermanos, que realmente, hermanos, que solamente el día de mañana a Dios le toca, hermanos. Pero mire, vamos a buscar, hermanos, el libro de Job, hermanos, para mirar, hermanos, que realmente Dios, hermanos, no ha dejado de hablarle al hombre, hermanos, pero el hombre no entiende, hermanos. El hombre muchas veces no entendemos, hermanos, por el cual, hermanos, estamos en este lugar, hermanos, y por el cual, hermanos, el Señor nos ha llamado, hermanos. Amén. Dice que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos, pero muchas veces, hermanos, no entendemos, hermanos. Muchas veces pensamos que realmente, hermanos, que no es la voluntad de Dios, hermanos, que no, el llamado de Dios no es a nuestra vida, hermanos, pero realmente Dios, hermanos, realmente Dios, hermanos, le habla al hombre, hermanos. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Job. Vamos a buscar el libro de Job, hermanos. Job está atrás, hermanos, atrás de Salmos. Job, y vamos a buscar Job 33. Ya tenemos, hermanos, el libro de Job 33 y vamos a leer, hermanos, vamos a leer del 13, hermanos, del libro versículo 13, del 13 al 18. Y como dice la palabra de Dios: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuentas de ninguna de sus razones. Y como muchas veces, hermanos, el hombre contiende, hermanos, el hombre se contradice, hermanos, o realmente, hermanos, se revela o quiere, hermanos, disputar con Dios, hermanos. Muchas veces en nuestro corazón hacemos lo contrario, hermanos, muchas veces, y es lo que dice la palabra de Dios: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y dice el versículo 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, hermanos. Realmente, hermanos, Dios, hermanos, habla al hombre, hermanos. Dios habla, hermanos, de una o de dos maneras habla Dios al hombre, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que el hombre no entiende, hermanos. Muchas veces no entendemos, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, hacemos lo contrario, hermanos, que la palabra de Dios dice, hermanos. Si dice, hermanos, no vas a hacer esto, hermanos, realmente el hombre contradice, hermanos. Si la palabra de Dios dice que no sigas las corrientes de este mundo, hermanos, el hombre quiere, hermanos, deleitarse, hermanos, en el mundo, quiere, hermanos, hacer lo que él quiere, hermanos. El hombre
se hace sabio en su propia opinión, hermanos, pero dice la palabra de Dios, por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho, hermanos. Aún, hermanos, dice que Dios, hermanos, habla en sueños, en visiones nocturnas, hermanos. Realmente, imagínense, si en sueños nos habla el Señor, hermanos, y ahora, hermanos, si nos hablara, dice, en visión nocturna, hermanos, nos asustamos, hermanos, o muchas veces, hermanos, pensamos, hermanos, tantas cosas, hermanos, pero realmente, hermanos, muchas veces, hermanos, el Señor nos puede hablar en sueños, hermanos. Muchas veces, hermanos, imagínense que el Señor nos revela, hermanos, que tengamos un sueño, hermanos, que vamos a ir al infierno, hermanos, que realmente, si no aceptamos al Señor Jesucristo, hermanos, que vamos a ir al infierno, hermanos. Pero muchas veces dice que aún en su lecho, dice, por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Imagínense cuando estamos dormidos, cuando se adormecen sobre su lecho, hermanos. Cuando estamos en la cama, hermanos, el Señor dice que habla de una o de dos maneras, hermanos, pero el hombre no entiende, hermanos. Aún dice que en visión, hermanos, habla el Señor, hermanos. Cuando usted, hermano, está en la voluntad del Señor, hermano, cuando usted no quiere el Señor que se pierda, hermanos, si realmente usted escuchó la palabra de Dios, hermanos, y se va, hermanos, realmente se va, ya realmente otro año, ya el año que viene, hermanos, usted anda en sus deleites, allá deleitándose en el mundo, hermanos, y realmente, pero si usted está en el plan de Dios, hermanos, en la voluntad de Dios, es que un día lo traiga, hermanos, el Señor, hermanos, realmente, hermanos, aún, hermanos, cuando aún en una enfermedad, hermanos, en algo que le vaya a pasar, hermanos, pero el Señor no va a dejar, hermanos, que su alma, que usted se pierda, hermanos, que usted vaya al infierno, sino que, hermanos, el Señor dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, hermanos. Realmente, hermano, imagínense cuando Dios trata con una persona, hermanos, y realmente el hombre, hermanos, no quiere entender, hermanos, porque realmente, hermanos, sabemos, hermanos, que realmente Dios habla, hermanos, a través de su palabra, hermanos. El Espíritu de Dios dice que redarguye al ser humano del pecado, hermanos, de maldad, hermanos. Realmente el Espíritu de Dios es el que realmente le hace entender al hombre, hermanos, que realmente que está perdido, hermanos, sin Dios y sin esperanza, hermanos. El hombre se va a perder, hermanos, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Imagínense, hermanos, realmente el propósito de Dios, hermanos, que no quiere, hermanos, que nadie se pierda, hermanos, dice la palabra de Dios, sino que todos vengamos al entendimiento de la palabra de Dios, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, el hombre no entiende, hermanos. El hombre, o sí entiende, hermanos, pero quiere seguir, hermanos, en su rebeldía, hermanos. Quiere seguir, hermanos, siguiendo, hermanos. Quiere hacer, hermanos, lo que él le plazca, hermanos, en su vida, hermanos. Pero realmente, hermanos, cuando el Señor, hermanos, le tiene un llamado a alguien, hermanos, realmente cuando Dios quiere que el hombre venga, hermanos, a la planta de Cristo, hermanos, aún dice que en enfermedades, hermanos, en su lecho, hermanos, Dios habla a nuestra vida, hermanos. Amén. Mire cómo dice, hermanos, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Imagínense, hermanos, realmente habla del sepulcro, hermanos, pero realmente, hermanos, sabemos nosotros, hermanos, que realmente ahí en la tumba no se acaba todo, hermanos, sino que realmente lo que leíamos, hermanos, que está establecido para el hombre, hermanos, que muera una sola vez, hermanos, y de ahí, hermanos, todavía el Señor, hermanos, va a hablar con él, hermanos, y le va a pedir cuenta Dios, hermanos,
al ser humano, hermanos, qué hizo de su vida, hermanos. Entonces, en el sepulcro, hermanos, ahí no se acaba todo, hermanos. En la tumba no se acaba todo. Muchas veces pensamos, hermanos, que realmente que las personas, hermanos, cuando se mueren ya van a descansar, pero no, hermanos. Realmente, hermanos, ese es un pensamiento, hermanos, equivocado, hermanos. Ese, hermanos, es lo que decía el libro de Proverbios, hermanos, que realmente que el hombre se hace sabio en su propia opinión, hermanos, y realmente el hombre, hermanos, vive engañado, hermanos. El hombre quiere vivir en tinieblas, hermanos, no quiere venir a la luz del Evangelio, hermanos, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que realmente que ahí no se acaba todo, hermanos. Realmente, hermanos, pensamos, hermanos, que o muchas veces tenemos el concepto equivocado, hermanos, o la gente piensa, hermanos, que cuando realmente ya se muere aquella persona, hermanos, descansa, hermanos, pero realmente, hermanos, no es así, hermanos. Realmente dice, hermanos, que realmente, hermanos, hablaba, hermanos, también el libro de Lucas, hermanos, de aquellos acontecimientos, hermanos, de aquel, hermanos, de aquel mendigo, hermanos, de aquel rico, hermanos, que realmente, hermanos, dice que realmente, hermanos, que ambos, hermanos, murieron, hermanos, y fueron a la presencia de Dios. Dice que uno fue consolado y el otro, hermano, fue atormentado, hermanos. Es lo que habla el libro de Lucas, hermanos, que realmente, hermanos, dice que uno estaba en el seno del padre Abraham, hermanos, y el otro estaba, hermanos, siendo atormentado, hermanos. Dice que le decía, clamaba, hermanos, por una oportunidad más, hermanos. Dice que decía, hermanos, que tan solo, hermanos, quería, hermanos, que le enjuagaran, hermanos, que le pusieran poquita agua en su lengua, hermanos. Realmente, hermanos, realmente el tormento, como dice la palabra de Dios, hermanos, realmente, hermanos, sabemos, hermanos, que la palabra de Dios, lo que dice, hermanos, realmente es un acontecimiento, hermanos, que va a acontecer, hermanos, y algo, hermanos, verídico, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, es realidad, hermanos, que realmente, hermanos, tenemos la oportunidad, hermanos, de ir con el Señor, hermanos, o podemos también, hermanos, podemos perdernos, hermanos. Realmente podemos ir, hermanos, a esa condenación, hermanos, a ese fuego eterno, hermanos, que habla la Biblia, hermanos, y realmente, hermanos, es lo que Dios dice en su palabra, hermanos, que Dios, hermanos, habla al hombre de una o de dos o de tres maneras, hermanos. Aún en la enfermedad dice que Dios habla al ser humano, hermanos. Dice también, sobre su cama es castigado con dolores fuertes en todos sus huesos, hermanos. Realmente, hermanos, el Señor, hermanos, puede hablarle, hermanos, a una persona, hermanos, aún en la enfermedad, aún, hermanos, realmente, hermanos, pero para hacerlo entender, hermanos, para hacerlo comprender, hermanos. Amén. Que Él no quiere que se pierda, hermanos, sino que venga a las plantas del Señor Jesucristo, hermanos, que acepte, hermanos, ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Realmente